Ok, bienvenidos entonces. Estamos en esto que es el preámbulo de nuestro gran diplomado totalmente innovador en neuropsicología de los trastornos mentales, diagnóstico y procesos de intervención desde la terapia cognitiva conductual. Y en esta sesión de preámbulo, por supuesto, tenemos entonces a nuestra estrella de la neuropsicología, a nuestro profe Jorge Moreno, quien además de psicólogo, por supuesto, es neuropsicólogo. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Por ahí ya te vi. Muy, muy buenas noches a todos, buenas noches Félix, muchas gracias por la presentación. Un Claro que saludo, sí. saludo a todos desde Bogotá. eh, y nada, pues muy emocionado de este preámbulo de este diplomado de neuropsicología en los trastornos mentales. Como Félix lo dijo, pues obviamente es una iniciativa que tuvimos dados los vacíos que se ven en la academia y también en la práctica versus los avances en la neurociencia. Exacto, exacto. Bueno, tenemos aquí una taquilla bastante interesante. Les invito que si quieren compartirle este link del Zoom a alguien, corran y mándelo, envíelo a los grupos donde ustedes están, porque quienes ya nos siguen en Ser Productivo saben que nosotros vamos al grano, vamos al punto y nuestros cursos gratuitos o fases gratuitas son igual o hasta a veces mejor que los que son pagos realmente. Aquí no hay nada de relleno, quedamos al punto y vamos a estar pues también en una sesión de conversatorio en donde esperamos que ustedes nos puedan preguntar muchísimo, muchísimo. Profe, imaginémonos que aquí nadie sabe de neuropsicología. Imaginémonos que aquí están en el primer semestre de psicología. Por cierto, escríbanos por allí. ¿Quiénes son estudiantes? ¿Quiénes son profesionales hace mucho rato? Cuéntenos por ahí. Yo me gradué hace 80 años y no he ejercido, sí, ¿cierto? Yo me estoy en primer semestre, yo estoy, ¿cierto? Cuéntenos por ahí. ¿Y de qué ciudad están? ¿Cierto? Sé que Gisela está en Panamá, de que si alguien está por allá de otros lados, cuéntenos, cuéntenos, está estudiando, pero no es nada, nada a lo que va de esto, dice Viviana. Ok, yo creo que súper, súper en Bogotá y eres egresada del 2020. Uy, ese año es inolvidable para nuestra generación, ¿cierto? El 2020 y el 2021 tienen allí una connotación interesante. Uy, estás recién egresada, chévere, chévere. Bueno, estamos de Medellín, 2021. Eso me encanta. Coloquen la ciudad y coloquen el año de graduación, con eso estamos viendo. Marisol, 2015. Wow, genial. Tienes casi que 10 años. 10 años. Pues estás cumpliendo pronto mente de ser profesional de la psicología. Bueno, genial. Vamos entonces en materia, profe. Te decía, empecemos como por el ABC, ¿no? Eh, Bueno, entonces la neuropsicología pues es uno de los campos de la psicología como más modernos o que está en constante actualización, igual que el campo de la psicología clínica y el papel que juega el cerebro en la explicación de la conducta, pues en los últimos años con la era y los avances en neurociencias, la era del cerebro y los avances en neurociencia, pues ha tomado un papel muy importante. En principio, en principio la neuropsicología surgió como ese campo aplicado que se encargaba de evaluar y rehabilitar los procesos cognitivos, comportamentales y emocionales que se alteraban después de un daño cerebral. Pero al hablar de un daño cerebral es porque el daño, o sea, la alteración a nivel cerebral es completamente evidente. O sea, hablamos de patologías cerebrales muy, muy características, muy marcadas, como lo es el trauma craneoencefálico, el accidente cerebrovascular, los tumores, las encefalitis, las demencias y enfermedades neurodegenerativas y epilepsias, mejor dicho, una cantidad de patologías que dañan de manera muy evidente la estructura cerebral. Pero resulta que ya hace unos años atrás, a veces hay daños en el cerebro que no son evidentes. Es decir, cuando una persona tiene un tumor en la, em, bueno, nosotros en el medio le decimos una manzana. Cuando alguien tiene una manzana en el cerebro, entonces, pues es muy, muy evidente el daño cerebral. Hay
eh, dada la neuroplasticidad y dadas ciertas condiciones con respecto a estilos de vida eh, y contextos, ellos influyen directamente sobre la estructura del cerebro y se generan algunas conexiones de tipo disfuncional, algunos daños tan minúsculos que obviamente ante la presencia de, pues, o sea, colocando un paciente por un escáner cerebral, por una neuroimagen, no se ve nada, pero que están ahí. Y esos cambios están muy relacionados con disfunciones que hace mucho tiempo no se tenían en cuenta desde la parte cerebral. Estoy hablando específicamente de los trastornos mentales. Problemas, bueno, y ni siquiera hasta el punto de llegar a trastornos mentales, sino esos rasgos y esos síntomas característicos de un trastorno. Dada la neuroplasticidad, dado que el cerebro es netamente plástico y tantas variables que influyen sobre él, pueden entonces lamentablemente configurarse de manera disfuncional y ser tanto el origen como el mantenedor de trastornos mentales. Eh, el interés el interés por relacionar trastornos mentales con el cerebro ha, ha sido creciente, ha sido muy creciente. Y uno de los principales temas, bueno, lo que vamos a ver como tal en el diplomado, es todo com- gran parte del compendio de investigaciones que hasta el momento se llevan a cabo de esa relación entre trastorno mental y cerebro, ¿sí? Partiendo pues obviamente desde la neurociencia comportamental, que es lo básico de la relación cerebro-conducta. Entonces vamos a mirar cómo se ha configurado ese cerebro para que se exhiba ese trastorno mental. Eso en teoría, o sea, ya desde las neurociencias, a eso se le conocen como biomarcadores. Biomarcadores. Los biomarcadores me indican a mí, me indican a mí la presencia de un trastorno mental. O sea, estoy hablando desde el cerebro. Y cuando em, uno de psicólogo, su pasión, su énfasis, em, es la psicología clínica, el querer trabajar, pues obviamente, con los procesos de evaluación, tratamiento y rehabilitación de todo de todos los distintos malestares psicológicos generados y bueno, y configurados o llamados trastornos mentales, pues obviamente conocer sobre biomarcadores, o sea, sobre las partes del cerebro que están afectadas en los trastornos, pues es una herramienta supremamente importante. Desde la neuropsicología, los tratamientos en trastornos mentales, lo que se hace es trabajar más con algunos procesos que mantienen el trastorno, más no directamente con el trastorno, porque para eso está obviamente la intervención en psicología clínica y por eso em, en Ser Productivo obviamente unimos estos dos campos, tanto la neuropsicología como la psicología clínica, como Félix lo estaba mencionando. Esa, esa es la introducción a lo que hacemos desde la neuropsicología y cómo hemos ido avanzando en no solamente quedarnos con daños cerebrales completamente evidentes, sino daños cerebrales que no son evidentes, que pasan allí, o sea, que la gente, o sea, los profesionales ya, o sea, con más años de experiencia, pues obviamente no le estaban prestando atención a esos elementos y eso se conoce como biomarcadores. Desde, por ejemplo, aproximadamente hace unos 10 años, em, ay, se me fue el nombre, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos creó un área, una dependencia que se llama Criterios de Investigación de Dominio. Esos criterios de investigación de dominio, RDOC, es una rama de ese instituto americano
que se encarga de estudiar todos los biomarcadores de los trastornos, de los trastornos, de los trastornos mentales. Es una literatura muy nueva, una literatura que está en inglés, pero allí se albergan muchísimos estudios, em, pues que se han ido avanzando en este descubrimiento de los marcadores, de los biomarcadores en trastornos mentales, o sea, la relación cerebro, trastorno mental. ¿Listo? Entonces, el, el, el aumento creciente por esto y la explicación más tangible también de los trastornos mentales, pues está acá pues para ofrecérselas como tal. Entonces es importante, o sea, en este curso, en este diplomado, arrancaremos por revisar algunas estructuras cerebrales críticas en esos trastornos mentales. Todo el cerebro está involucrado, pero pues hay unas zonas que son mucho más críticas. Una de ellas, una de ellas, importantísimo, es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, ubicada en el lóbulo frontal, en la región más anterior del lóbulo frontal, o sea, la región más de adelante del lóbulo frontal, específicamente detrás de la frente, encima de los ojos, la corteza prefrontal es crítica, crítica para la explicación de los trastornos. Además de que la corteza prefrontal, pues es crítica también para todo lo que tiene que ver con em, para todo lo que tiene que ver con la conducta como tal, la conducta dirigida a metas, los aspectos de personalidad, todo lo que tiene que ver con toma de decisiones, resolución de problemas, que pues es la esencia de ser humano y de desenvolverse en sus distintos contextos, en sus distintos contextos. Entonces entraremos a estudiar un poco esa anatomía, esa neuroanatomía, pero una neuroanatomía muy específica, no es repasar toda la neuroanatomía porque pues no tocaría sacar muchos diplomados, Félix. Entonces, eh, entonces nos iríamos por eso, nos iríamos directamente a las alteraciones ya conocidas ya documentadas del lóbulo frontal, de la corteza prefrontal, y de allí nos meteríamos con los avances, los nuevos avances en corteza prefrontal, como es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cognición social, o sea, la capacidad de tanto entenderme yo como entender al otro. Yo no puedo entender al otro si no me entiendo yo primero, y eso se conoce como cognición social, una rama muy nueva de las neurociencias, específicamente llamadas neurociencias sociales, y de allí ya nos iríamos metiendo con los trastornos. Hablaríamos un poquito de trastornos infantiles y luego trastornos de adulto, para luego hablar, para luego revisar un tema relacionado con psiconeuroinmunología, em, que básicamente es esa relación entre el aspecto psicológico, su evidencia cerebral y cómo influye sobre distintos sistemas del cuerpo. Entonces, cómo influye sobre el sistema endocrino, cómo influye sobre el sistema inmunológico, porque esto también sostienen los trastornos mentales. Uno de ellos, el problema de salud, uno de los problemas de salud pública más grandes del mundo, que es el estrés, y cómo el estrés, pues obviamente afecta y alimenta muchísimos malestares psicológicos que se transforman en trastornos mentales, para luego pasar a hablar del papel que jugaría la neuropsicología en la rehabilitación de estos trastornos, y luego entraríamos a revisar todas esas herramientas desde la psicología clínica para la intervención directa de los trastornos. Entonces van a tener como tal una herramienta desde estos biomarcadores, desde esta parte neuropsicológica complementada con la parte de psicología clínica. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar durante el diplomado, es una herramienta eh, muy sólida, muy contundente, tanto para comprender el trastorno y, y obviamente intervenciones desde distintos ámbitos. Mira, bueno, se me olvidó pues, mencionar una cosita, miraríamos una cosita chiquitica también de psicofarmacología, porque también ingresa ahí la parte psiquiátrica con sus tratamientos farmacológicos, que son tratamientos que impactan directamente sobre el cerebro.
bueno, sobre la química del cerebro. Entonces, todo está integrado, ¿sí? Sí, Entonces, yo quiero escuchar qué preguntas tienen, qué expectativas tienen. exacto, súper. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Y me encantaría, vuelvo y repito, como les dice el profe, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué se les ocurre? Eh, Díganme algo, ¿qué siempre habían querido saber del cerebro, del funcionamiento del cerebro o del comportamiento humano desde la base de la neuropsicología? ¿Qué dudas, qué curiosidad? A mí me encanta una de las frases de Walt Disney que él dice que hay que ser curioso. Y hay que ser curioso porque la curiosidad nos va a llevar a lugares infinitos. Así que, como profesionales de la psicología, despierten esa curiosidad, activen esa curiosidad. ¿Ok? Entonces, me encantaría que pregunten, a ver, pregunten ahí. ¿Quién dice yo? Están tímidos. Tan tímidos. Aquí, cuéntenos, cuéntenos. Aquí está. Gracias, Gisela, desde Panamá. Aquí, sé que logras verla. Bueno, aquí hay varios ya preguntas, me encanta. Eso, llenen ese chat de preguntas. Listo, entonces Gisela dice que le llama la atención el estudio de las demencias, en especial el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer. Bueno, las enfermedades neurodegenerativas, también vamos a ver demencias, pero, y bueno, y Alzheimer, que es la demencia, es la enfermedad que genera demencia con más incidencia y prevalencia en el mundo. Em, pero en pocas palabras, yo lo que les podría decir es que la demencia, la enfermedad de Alzheimer, eh, es una enfermedad en la que básicamente los desechos del metabolismo normal de cualquier célula, pero en este caso las de las neuronas, se queda atascada básicamente, o sea, no se elimina como tal, y es como cuando el carro de la basura no pasa, o sea, en su conjunto, en su apartamento, en el edificio donde vive, y el bus, el carro no pasa. Y usted sabe que lo que hace es que eso se empieza a acumular la basura y eso trae una serie de problemas. El Alzheimer tiene una variante típica y una variante atípica. La variante típica es la que empezamos a ver que pierden la memoria, los cambios de personalidad, ¿sí? Y luego empiezan a haber muchos más deterioros, muchísimos más deterioros. Es una variable típica. Y la variable atípica es cuando el Alzheimer no está produciendo problemas de memoria, pero sí está produciendo problemas de lo que tiene que ver con habilidades visuales y espaciales. Entonces, pierden, por ejemplo, la habilidad para las matemáticas, pierden la habilidad para leer, escribir, pero no están perdiendo la memoria. Y luego ahí sí viene la pérdida de la memoria, los cambios de personalidad y bueno, todas esas em, cosas. Em, las demencias como tales cuando el cerebro involuciona básicamente y el cerebro se atrofia por un envejecimiento súper acelerado porque pues el envejecimiento es normal para todos, todos somos un día más viejos, pero cuando el cerebro envejece como en un solo día, envejece un mes, pues obviamente ya la cosa cambia, es de tipo patológico. Dato curioso, las demencias, o sea, las demencias tienen una carga genética, una herencia como tal, pero también la demencia tiene que ver con los hábitos de vida saludable. Las neuronas son células y provienen del mismo origen. O sea, todas las células de nuestro cuerpo provienen de células germinativas en común. Lo que pasa es que en el proceso de embriología se especializan unas, se diferencian unas a otras. Pero eso nos lleva a lo siguiente, y es que todas las células del cuerpo, incluyendo las neuronas, obedecen las mismas reglas biológicas. Entonces, así como a usted le dicen que coma sano para su corazón, haga deporte para su corazón, sus pulmones, sus huesos, no sé qué, pues es lo mismo para el cerebro. Y sabemos que las personas que entran, que generalmente desarrollan demencias, y no hay evidencia genética, o sea, no hay herencia en la familia, y desarrollan una demencia, cuando uno revisa la historia de vida, lo que encontramos son personas completamente sedentarias, sin nada de estimulación cognitiva, sin nada de hábitos saludables, ¿sí? Personas con hipertensión, con glucosas altísimas, y lo único que hacían todo el día era zapping, ¿cómo se dice? Canalear
¿sí? Entonces, mm, dato curioso, lo que usted haga para su cuerpo, lo está también haciendo para su cerebro, porque son las mismas reglas biológicas, ¿sí? Vi que Diego Andrés levantó la mano. Sí, sí, Diego, si quieres abro el micro, abre por ahí el micro, Diego. Hola, sí, buenas noches para todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes formándome. Como lo decía al inicio, he adquirido un paquete súper excelente, la formación espectacular, donde nos dan ejemplos, bueno, en fin, poco de herramientas para enfrentarnos a la vida profesional como tal. Frente a este curso, frente a este diplomado excelente, veo que es un amplio gama de oportunidades para conocer lo que es el cerebro. Cuando estudié neuropsicología, fueron puros dibujos, hacer puros dibujos, pero tener un cerebro en las manos y tocarlo y mirar y demás, nunca. Algo curioso que me pasó esta semana es que estaba viendo en páginas para comprar un cerebro, ¿sí? Y poder empezar a hacer como ese proceso. Hoy me llega este curso donde sé que voy a adquirir muchas herramientas, muchos conocimientos para empezar a saber, bueno, de dónde proceden estos trastornos mentales que tenemos o que tienen las personas, ¿sí? A veces uno dice, no, yo no tengo, pero a veces interiormente los tenemos. Entonces, espero, tengo mucha expectativa frente al curso y quiero que empiece ya. Esto, y lo otro que, pues, excelente como lo trabaja de una forma tranquila para que nosotros podamos comprender. Entonces, esa es como la sugerencia, que hablen pues despacio para poder comprender cada una de las cosas. Muchas gracias. Gracias, muchas Genial, gracias. Diego, genial. Y claro, dentro de esto vamos a hacer un apéndice de este diplomado y es que queremos organizar a quienes puedan e ir a un anfiteatro en una universidad muy reconocida en Bogotá a que tengan un cerebro en sus manos, tengan un cerebro, no uno, varios, ¿ok? Y puedan vivir esa experiencia. Eso, el año pasado, mentiras, el antes pasado hicimos algo que se llamó el Tour de la Salud Mental y dentro de los sitios que visitamos ese anfiteatro, un grupo especial, un grupo exclusivo de alumnos del equipo del productivo y bueno, en este diplomado definitivamente tiene que estar esa salida, ya le estaremos contando ya cuando empecemos. Como les digo, es un apéndice, es decir, es un tema aparte porque obviamente no todos viven en Bogotá y hay que desplazarse a Bogotá, hay unos costos adicionales que ustedes tienen que cubrir, pero queremos es que logren realmente tener lo más completa esta formación, como lo decía Diego, que no solamente sean dibujitos, que no solamente sino que ustedes tengan en la mano literalmente un cerebro y bueno, eso créanme que le genera una experiencia bastante enriquecedora y te da una perspectiva distinta. Bueno, no sé qué otras preguntas tengan. Allí en el chat hay varias interesantes. A ver, miramos. Em, Dice los pacientes neurodiversos a qué hace referencia. Uf, la neurodiversidad es un término, un concepto nuevo que tiene aproximadamente como unos 7, 8 años. Em, Obviamente surge con el crecimiento, con el auge también del concepto de diversidad humana. em, y hace referencia a cerebros atípicos, ¿sí? Cerebros atípicos, entonces se le conoce como neurodivergencia. Y son personas que procesan la información, entienden el mundo de otra manera. Entonces, si lo vamos a relacionar con trastornos, o sea, con problemas, estaríamos hablando de los TEA, trastornos del espectro autista, estaríamos hablando de del TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y estaríamos hablando de los trastornos de aprendizaje, o sea, lo que antes, ahora se llaman trastornos específicos del aprendizaje, antes se llamaban dislexia, discalculia, disgrafia. A ellos se les conoce como neurodivergentes, porque su cerebro procesa la información de manera distinta, y los que lo procesamos igual les decimos neurotípicos.
neurotípicos. Entonces, estos trastornos también tienen una serie de biomarcadores. De pronto el que es o sea, el que es más divergente y nada concluyente en términos de los biomarcadores es el autismo. El autismo es un trastorno con muchos misterios y una variabilidad en los hallazgos que es muy difícil condensarlos. Em, de hecho, el término de neurodivergencia arrancó fue por el TEA, por los trastornos del espectro autista. Em, pero sí, revisaríamos algunos biomarcadores de estos trastornos mm, pues porque es importante tenerlo allí. Em, Me dice que, no entiendo eso. Pues están hablando de algo de las demencias. Y más demencias. Bueno, es que de hecho sí tenemos vamos a revisar el tema de demencias, como se los dije, vamos a revisar el tema de demencias y vamos a revisar em, Alzheimer, que es la principal. También dentro de los trastornos motores estaría la enfermedad de Parkinson, que también termina volviéndose demencia. El cuadro clínico de las demencias son muy similares entre sí. Lo que difiere de una demencia a otra es la etiología, es decir, el origen de la demencia y el orden en que se van presentando los síntomas. El orden en que se van presentando los síntomas es lo que le dice a uno qué tipo de demencia es, pero eh, desafortunadamente todas las demencias terminan en lo mismo y las demencias más avanzadas siempre van a dejar a la persona en un estado vegetativo con la presencia de epilepsia, con la presencia de convulsiones, de crisis convulsivas. Em, Todas las demencias, no importa si es Parkinson, no importa si es Alzheimer, no importa si es frontotemporal, cuerpos de Lewy, afasia progresiva, Huntington, o sea, no importa. Todas van a terminar, todas van a terminar en un estado vegetativo, pues lamentablemente. Con la terapia, la estimulación cognitiva y la terapia de rehabilitación cognitiva, lo que uno hace es como enlentecer el proceso. Con un muy buen tratamiento, de pronto detener o un enlentecimiento, pero las demencias en sí no tienen, o sea, digamos que la tecnología, los avances todavía no. Y lo mejor es siempre intervenir una demencia en un estado leve, porque cuando ya está en moderado o en severo, pues realmente el pronóstico es extremadamente reservado. Em, pero yo quiero que nos centremos más en trastornos mentales, como por ejemplo esquizofrenia, como por ejemplo trastorno obsesivo compulsivo, trastornos bipolares, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, em, el trastorno de personalidad límite. No sé, bueno, no recuerdo ahorita si alcanzamos a ver también anorexia, bulimia, trastornos alimenticios, porque en todos ellos se han encontrado biomarcadores, o sea, en todos ellos ya se han identificado zonas del cerebro que están afectadas y por consiguiente se exhibe como trastorno, se mantiene como trastorno, ¿sí? Por ejemplo, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo, de hecho, bueno, uno generalmente a nivel cerebral, uno piensa siempre es en términos de activación, o sea, el cerebro se activa, así como usted en términos de ejercicio físico se activa. ¿Cuánta fuerza usted tiene para levantar un objeto? ¿Cuánto usted resiste haciendo ese ejercicio? Digamos que el cerebro también, o sea, cuando hablamos del funcionamiento cerebral, hablamos de eso, de activaciones, cuánto resiste esa activación. Entonces, niveles de activación, baja activación,
activación normal, alta activación. Se ha encontrado que en el trastorno, así, dato curioso, en el trastorno del TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, hay una corteza prefrontal que se llama la corteza dorsolateral, una corteza que queda más o menos como por acá. Es una corteza que se encarga de todo lo que tiene que ver con la planeación, solución de problemas, memoria de trabajo. Básicamente es esa corteza que nos da esas funciones de raciocinio, ¿sí? Se ha encontrado en el TOC que, por ejemplo, esa corteza cerebral se activa con demasiada fuerza, demasiada fuerza. Y es que el exceso también es malo, el defecto y el exceso es malo. Y se activa con tanta fuerza que la persona es extremadamente rígida, rígida de pensamiento, y su atención es hiperfocalizada. Hiperfocalizada que, pues obviamente, a sus pensamientos obsesivos y a la compulsión que disminuye la ansiedad generada por las obsesiones, la compulsión. Entonces, de ahí los rituales del TOC, los típicos rituales del TOC, y es un exceso de activación de la corteza prefrontal. Eso que les acabo de mencionar es un biomarcador, ¿sí? Es decir, persona con TOC tiene una hiperactivación de la corteza prefrontal dorsolateral, especialmente la izquierda, el hemisferio izquierdo. Bueno, hay más biomarcadores. Hay muchos biomarcadores de los trastornos mentales que están en la corteza prefrontal. Por eso les decía que una de las partes críticas que vamos a revisar es esta parte del cerebro, la corteza prefrontal. Lo que pasa es que la corteza prefrontal es grande. El lóbulo frontal es casi la mitad del cerebro, ¿sí? Entonces, y el lóbulo frontal se divide en dos regiones, una que se llama la corteza prefrontal y otra que se llama la corteza precentral. La corteza precentral es la que se encarga del control del cuerpo. Y la otra mitad del lóbulo frontal, o sea, casi 25%, es todo lo que tiene que ver con conducta y personalidad, ¿sí? Entonces necesitamos revisar esa corteza para entender, o sea, para ya empezar a relacionar trastorno, biomarcador, trastorno, biomarcador, trastorno, biomarcador, ¿sí? Em, no todos los trastornos del DSM-5 tienen biomarcadores, no. Eh, se han estudiado los biomarcadores más en los trastornos más prevalentes, que son, por ejemplo, los trastornos psicóticos, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos, bueno, algunos trastornos de personalidad, aunque el que vamos a ver solamente es el límite de la personalidad. Em, las trastornos de ansiedad también, porque son trastornos muy prevalentes, ¿sí? Muy prevalentes. La consulta clínica, la aparición de síntomas ansiosos, la aparición de síntomas depresivos, de pensamientos rígidos, de personas muy soñadoras que pueden rayar entre la realidad y la fantasía, son problemas eh, que tienen una alta incidencia en la consulta, en los motivos de consulta. Entonces, de allí que nos centremos en esos trastornos de mayor prevalencia en las consultas psicológicas. Profe, por acá nos preguntan que si la psicopatía y la sociopatía también. Ok, lo que sucede es que la psicopatía y la sociopatía hacen parte del trastorno de personalidad antisocial. Y y digamos que allí también se han encontrado otras biomarcadores, pero la presencia de La presencia de trastornos de personalidad antisocial en las consultas psicológicas es supremamente bajita, es bajita. Mm, Sin embargo, cuando uno toca el tema de trastornos de personalidad límite, pues hay que hablar em, pues obviamente hay que hablar un poquito de narcisismo, hay que hablar un poquito de antisocial, o sea, que son los que conocemos como los empáticos oscuros. Ellos también tienen algunos marcadores, aunque con respecto a los trastornos antisociales, los mayores estudios son más como por morbo en términos de los asesinos en serie y ese tipo de cosas.
Entonces, digamos que también los biomarcadores de esos trastornos no son tan concluyentes, pero pues obviamente se habla acerca de, hablamos un poquito de ellos. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? ¿Que la dismorfia corporal también se encuentra marcadores? Sí. Tiene que ver mucho con la representación cortical del cerebro, la representación cortical, o sea, cuando yo digo cortical es cerebro, la representación cerebral del cuerpo, que se aloja en regiones parietales. Como se los dije ahorita, cuando arranqué la apertura, como les dije, hay daños o bueno, alteraciones cerebrales que no son evidentes. Cuando yo digo que no son evidentes es que no se ven en una neuroimagen. O sea, cuando alguien tiene un tumor, un accidente cerebrovascular, un trauma craneoencefálico, pues obviamente la neuroimagen muestra ya la cicatriz, la necrosis, pero en estos marcadores, o sea, en estos trastornos, los daños son sutiles, pero generan tanto malestar psicológico, o sea, que se llama trastorno mental. Me pregunta Lina que si en los trastornos de aprendizaje también hay biomarcadores. Sí. De hecho, como les mencioné, de hecho el tema de los biomarcadores arrancó fue por los trastornos infantiles, especialmente los trastornos de desarrollo neurológico, de neurodesarrollo, perdón, como TEA, como trastornos específicos del aprendizaje, como TDAH. De hecho, el primero que generó biomarcadores fue el TDAH. em, y, y, así también adelantándoles cositas, el TDAH, el verdadero TDAH, porque pues ahorita ese trastorno es como tan famoso, y entonces un niño que tiene exceso de energía, pero que no es TDAH, pero lo diagnostican o lo clasifican en un TDAH. El TDAH, los biomarcadores del TDAH están en la corteza prefrontal, dorsolateral y orbitofrontal. Se configuran de una manera muy particular. Ya lo miraríamos dentro del diplomado, pero está o sea, los marcadores, o sea, las lesiones, las alteraciones sutiles de las que les estoy hablando, están a nivel prefrontal y a nivel orbitofrontal, que es por encimita de los ojos. Genial. Equipo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven esto? Cuéntenme. No sé si ustedes están tan emocionados como estoy yo aquí, que yo quisiera, profe, ya quedémonos aquí hasta mañana y seguimos estudiando todo el proceso. Cuéntenos ahí, ¿cómo lo ven? ¿Quién no, dame un segundo, profe, quién no está dentro del grupo de WhatsApp donde estamos dando toda esta información? Porque mañana les tengo una sorpresa. Si no están dentro de ese grupo, allí en el chat les acabo de colocar para que hagan clic e ingresen a ese chat. Es más, pueden copiarlo, se lo pueden enviar a un amigo o una amiga, lo pueden postear en el grupo de compañeros o de colegas, porque, profe, no sé si te acuerdas que vimos hace unos días una clase de inteligencia y creatividad. ¿Te acuerdas? Un preámbulo Hace a algo. tiempo, sí. Sí. Exacto, son unos días. Entonces, esa sesión la tenemos ya grabada, está grabada, y les gustaría verlas, escríbenos por ahí. Si les gustaría verlas, se las coloco mañana en el grupo de WhatsApp, pero deben estar, repito, en el grupo de WhatsApp para que tengan la información. Ok, ok. Bueno, Gisela hace una pregunta excelente. Dice, ¿cómo se evidencia que hay daño en el cerebro si no son perceptibles? Excelente pregunta. Pero los daños de los que yo les menciono son daños estructurales. ¿Sí? O sea, al tejido le pasa algo, así como en la piel, usted tiene una roncha, una manchita, un rash, un sapullido. Es una cosita acá, miren, tengo acá algo, ¿sí? Un granito. O sea, cuando yo hablo de daños que son sutiles, o sea, y que no son evidentes, hablo de la parte estructural, o sea, al tejido le pasó algo, al tejido cerebral le pasó algo. Nosotros tenemos dos tipos de tejidos, o sea, sustancia blanca y sustancia gris. Algo le pasó a la sustancia, o sea, al tejido. Pero resulta que, o sea, como les digo, o sea, el tejido está bien, pero tenemos otros métodos, como por ejemplo la tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones son neuroimágenes funcionales. Ellas no se van hacia la estructura, sino hacia la parte metabólica. Por ejemplo, el TEP, o sea, la tomografía por emisión de positrones trabaja con un isótopo radioactivo que se une a la glucosa. O sea, le dan a uno una glucosa radioactiva, o sea, azúcar radioactiva.
Y básicamente a través de un protocolo de prueba, mm, se le pide algo al paciente, algo ya al paciente, eso ya está estudiado. Y em, la persona, pues, con este medio de contraste, esa glucosa radioactiva, él hace esa, o sea, ya ingresada en su sistema, él hace la tarea que se le solicita. Y luego inmediatamente al paciente lo pasan por un escáner, por un tomógrafo, que es unos rayos X. Y podemos ver a dónde se fue esa glucosa, ¿sí? Entonces, se ha encontrado, por ejemplo, en esquizofrenia, que las personas con esquizofrenia tienen una muy baja actividad de una región que se llama el cíngulo anterior y de áreas parietales, ¿sí? O sea, eso aparece casi en negro, o sea, no se activa, o sea, el azúcar, o sea, no hay tasa metabólica allí. Las células hacen metabolismo con el azúcar, o sea, la fuente de energía de todas nuestras células es el azúcar o carbohidrato. Entonces, sabemos que algo está pasando en esa región porque no se está activando, ¿sí? O sea, no está siendo o sea, está apagada, ¿sí? Así como, por ejemplo, en el TOC, lo que se encuentra es una superactivación metabólica, o sea, casi todo el azúcar, o sea, toda la glucosa se fue para las cortezas prefrontales o sea, en exceso. Por eso lo podemos, a eso me refiero con los daños sutiles. Muy buena pregunta la de Gisela. Veo que hay una... no, lo de Broca es historia neurológica. El paciente Tantan, así se llamaba el paciente de Broca, de Paul Broca, por el cual encontró el área de Broca, el opérculo frontal izquierdo. Nada, el paciente tuvo un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular que en ese entonces se llamaban derrames cerebrales, estoy hablando de 1800 y pico, y el paciente perdió su lenguaje y lo único que decía era tan tan, entonces por eso lo llamaban paciente tan tan, pero paciente tan tan murió, porque las personas cuando sufren un ACV generalmente repiten ACV. Eso pasa también actualmente. Una persona que sufre un accidente vascular tiene el riesgo de volver a tener un accidente vascular y por eso es tanto los medicamentos que toman para evitar que vuelva a aparecer un nuevo ACV. Estamos hablando de 1890 y pico. Y pues nada, pues en ese entonces ustedes saben que los médicos eran de todo. Entonces el médico también era patólogo, o sea, hacía su autopsia. Y al abrir el cerebro de Tantán, pues encontró que había una lesión en el opérculo frontal. Y luego aparecieron más pacientes también con alteraciones del lenguaje. Broca también hizo sus postmortem, sus autopsias, encontrando que o sea, que esa área, eh, el opérculo frontal izquierdo, perdón, izquierdo, tenía una lesión del tejido como tal, porque la sangre acaba, necrotiza el tejido cerebral. Y nada, pues lo postuló como el centro del lenguaje y se ganó un Nobel y todo. Entonces, eh, y allí aparece el tema del área de Broca como el centro del lenguaje, pero unos 20 años después viene Paul Warnick y él estudia mucho mejor el lenguaje. El lenguaje se divide en producción y expresión. Y lo mismo, también pacientes con ACV, pacientes a los que se mueren, les hacen autopsia y él encontró que en el surco temporal superior había una lesión. Esos pacientes sí hablaban, pero esos pacientes no comprendían y decían barrabasadas, o sea, completamente descontextualizados. Al morir encuentran que la lesión es temporal superior y empieza a hablar de una conexión entre comprender y hablar, y eso es lo que conocemos como el modelo Karl-Warnick del lenguaje, un modelo que de hecho todavía se sostiene, lleva más de un siglo. Entonces, en época de Broca, de Warnick, era abriendo el cerebro, o sea, haciendo autopsias, ¿sí? Genial, genial, profe, fascinante, fascinante, ¿cierto? Y bueno, este es apenas un preámbulo y no sé si se dieron cuenta, pero ya pasó una hora, y díganme, ¿se les
fue rápido, ¿cierto? ¿O les pareció aburrida? O más bien fascinante. Escríbanme ahí, ¿cómo les pareció esta hora, ¿cierto? Buenísima, ¿no? Y bueno, realmente esto es apenas el preámbulo para que vayan calentando motores y díganme quién se va animando a ser parte de este diplomado. Créanme que esto es algo único y ya se dieron cuenta y con toda la certeza sabemos que no lo van a encontrar en ningún otro lado con este profe, con esta metodología, con esta fusión inclusive del proceso de intervención, porque no basta solamente con saber, conocer, diagnosticar, sino, bueno, dentro de, ya sabes que en Ser Productivo buscamos que te puedas enfrentar al mundo real y por eso viene la fase de la intervención y por eso vamos a hablar aquí de los diagnósticos que más frecuente tienen en este momento que se van encontrando en consulta. Así que genial, toda la información allí en el grupo de WhatsApp la estaremos enviando. ¿Ok? Quienes quieren ser parte, cuándo vamos a arrancar, cuándo son las clases, el tema de los costos de inversión. Recuerden que quienes adquirieron la membresía platino, perdón, vitalicia, la membresía vitalicia, tienen derecho a este diplomado y a todos los que hagamos ser productivo de aquí hasta cuando nuestro Dios nos dé vida, energía y fuerza y ánimo para seguir adelante. Pero mientras tanto, recordemos entonces lo que siempre decimos ser productivo, que la educación es la solución. ¿Ok? Profe, muchísimas gracias. Pronto estaremos haciendo ya de pronto una temática un poco más abordada con diapositivas y una intro para que se lleven unas herramientas y desde ya en la fase gratuita puedan ustedes ir llevando esta información. Recuerden que entonces toda la información de costos, de horarios y demás, en el grupo de WhatsApp le estaremos enviando esa información. Si no están en el grupo de WhatsApp, bueno, allí en el link arribita, en el chat, les enviamos el link para que lo puedan tener. Profe, nuevamente, muchas gracias y bueno, allí estamos en contacto. Muchas gracias y los espero a todos en ese diplomado de neuropsicología de los trastornos mentales. Sí, mira, realmente sí, profe. Yo creo que todo psicólogo debe hacer este diplomado. Todo psicólogo debe hacer este diplomado para que realmente, bueno, podamos ser congruentes. Si decimos que trabajamos con la salud mental, ¿cómo que no vamos a poder conocer realmente el cerebro? ¿Ok? Su funcionamiento y todo eso. Bueno, feliz noche y bueno, estamos en contacto. Gracias a todos y todas. Profe, nuevamente, Muchas muchas gracias, gracias. hasta luego. Bueno, por acá les coloco nuevamente en el chat el link para que quien no está dentro del grupo de WhatsApp pueda ingresar al grupo de WhatsApp y ahí le estaremos enviando toda la información. Lo pueden compartir también. Recordemos que mañana les estaré enviando allí al grupo de WhatsApp una clase con el profe Jorge de inteligencia y creatividad. Es realmente una clase fascinante donde van a aprender muchísimo. Es una clase magistral con diapositivas, con contenido, con material, que ahí lo van a estar logrando desarrollar para que, bueno, para que sigan calentando motores en este preámbulo del diplomado. Nuevamente, feliz noche y de verdad los espero a todos en este diplomado. Feliz noche. Chao, chao. Sí, claro, se va a publicar también la grabación, la vamos a publicar también. Mañana publico las dos, esta grabación para que la tengan y también la otra sesión. ¿Ok? Listo. Vale, feliz noche. Chao, chao.